Hola, ¿qué tal a todos los entusiastas de la medicina y las ciencias? Bienvenidos una vez más a un taller de la K Academy. El día de hoy tenemos un taller de lípidos y carbohidratos y no queremos perder más tiempo, no queremos perder la motivación, así que vamos a comenzar. Antes quiero hacer una advertencia. El contenido a continuación está hecho para que yo y nada más que yo lo pueda entender. Si ya usted como espectador lo entiende, felicitaciones. Continúe con nuestro video. Este está hecho con fines educativos, pero también para motivarme o motivarnos a seguir haciendo más contenido como este. Sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ¿cómo están constituidos los lípidos? Los lípidos son biomoléculas orgánicas principalmente formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pudiendo además contener nitrógeno, lo que viene siendo el fósforo y el azufre. Estas estructuras de algunos lípidos comunes pues se encuentran aquí, como vemos en la diapositiva, en la parte superior vienen siendo el colesterol y abajo el cortisol, un ejemplo de ellos, ¿no? Aunque los humanos y otros mamíferos utilizan diversas vías biosintéticas, tanto para descomponer como para sintetizar lípidos, algunos lípidos esenciales no pueden producirse de esta manera y deben obtenerse de la dieta. Estos además tienen características químicas que son diversas, pero propiedades físicas que son comunes. Diversas además porque poco o nada son solubles en el agua, pero sí en los disolventes orgánicos, es decir, no polares como el éter, el benceno, el cloroformo, la acetona y el alcohol. En cuanto a su estructura básica, muchos lípidos están formados por ácidos grasos, cadenas largas de carbono e hidrógeno con un grupo carboxilo COOH en un extremo. Además, también presentan que son formados por glicerol y grupos funcionales adicionales. ¿Listo? Las funciones de los lípidos son variedades que existen, entre otros, los lípidos de almacenamiento de energía, también tenemos los lípidos estructurales de las membranas y lípidos como señales y cofactores y pigmentos. Ahora sí vamos a hablar de la segunda pregunta de este taller y es cómo se clasifican los lípidos según su composición química. Estos, como ya dijimos, estos ácidos grasos que son cadenas de carbonos largos, eh, se clasifican en ácidos grasos y dada a la diversidad de sus características químicas, se les podría clasificar en dos grupos, según si se pueden o no formar jabones, los saponificables e insaponificables. Bueno, y su composición química. Por un lado están, como ya dijimos entonces, los saponificables, se llaman así porque se pueden saponificar, es decir, se pueden hidrolizar en un medio alcalino para liberar glicerol u otro alcohol y sales de ácidos grasos, que son los jabones. Entonces así la saponificación, quiero que quede muy claro, consiste en la unión de un ácido graso con una base fuerte, normalmente KOH o NaOH, para obtener una sal de ácido graso conocido como jabón y con liberación de una molécula de agua. Aquí vimos entonces que como entonces el aporte de jabones favorece pues a la solubilidad y la formación de micelas de ácidos grasos. La lisis de un triglicérido se llama su saponificación. ¿Listo? Gracias a este comportamiento anfipático, los jabones se disuelven en agua en su interior. También tienen un efecto espumante cuando la monocapa atrapa el aire y detergente o emulsionante si contienen pequeñas gotas de lípido. Entonces aquí vemos
cómo por fuerzas químicas estos lípidos tienen, perdón, estos ácidos grasos tienen entonces una cabeza que es hidrofílica y una cola que es hidrofóbica. Así entonces, por leyes físicas, se juntan estas cabezas que son hidrofílicas y se van formando lo que vienen siendo las micelas. Muchas quedan entonces con partículas de agua, otras de aire y otras con aceite. Entonces también, además, estos lípidos que son simples, que son saponificables, cada vez se van desglosando más. Hablamos entonces de los lípidos simples u hololípidos, y en cuanto a su composición, están conformados por un ácido graso más un alcohol sin otros grupos funcionales, y se dividen en aciglicéridos o glicéridos y séridos. Se llaman también glicéridos o son esteres de un alcohol polivalente, la glicerina con uno, dos o tres ácidos grasos. Se forma un monoglicérido si se une un único ácido graso y un diglicérido si se unen dos y un triglicérido si se unen tres. Eso es muy importante. Aquí podemos ver entonces la estructura de lo que viene siendo un ácido graso normal. Y aquí se mira la estructura de un triglicérido, cómo se unen tres ácidos grasos, ¿vale? Y forman una estructura un poco más fuerte. Además, los lípidos simples también están formados por lo que vienen siendo las ceras, ¿vale? Estos están formados por un ácido graso más un alcohol de cadena larga. Un ejemplo de ello es la cera de las ceras de las abejas, el cerumen también, y su función también además es de protección e impermeabilización además. Los séridos o las ceras son esteres de un ácido graso con un alcohol monovalente lineal de cadena larga. Un ejemplo, pues la cera de las abejas, ya lo dijimos, el ácido palmítico, más el alcohol miricílico o C30, H61 o H es su estructura. Aquí vemos cómo tienen una función protectora y de revestimiento, son además insolubles en el agua y forman láminas que son impermeables y protectoras, que están en la piel, generalmente el pelo, las plumas, las hojas y los frutos. Ahora es turno de los lípidos más complejos o heterolípidos, ¿sí? Son moléculas compuestas por componentes lipídicos y otros no lipídicos y se encuentran formando la bicapa lipídica de las membranas celulares, por lo que también se las llama lípidos de membrana. En cuanto a su composición básica, podemos decir que está unido a un ácido graso más un alcohol más otro grupo funcional que puede ser fosfato, azúcar, etc. Estos pues ya vienen siendo los que se les denomina llamados lípidos de membrana, como ya lo dije. Y encontramos entonces también los fosfolípidos, que viene siendo pues el ácido fosfórico, que se une y constituye el ácido fosfatídico. Por su estructura, los fosfolípidos se unen, se pueden considerar derivados del ácido fosfatídico y por ello se nombran con el prefijo fosfatidil, seguido del nombre del derivado aminado o polialcohol, con el que el fosfolípido se une. Así se obtienen los derivados fosfatidilitonamina o fosfatidilcolina, lecitina, fosfatidilserina y fosfatidilglicerol y fosfatidilnositol. Además, son lípidos complejos de características por presentar un ácido ortofosfórico en su zona polar por las moléculas más abundantes de la membrana al citoplasma, al citoplasma, a la membrana citoplasmática.
¿ok? El ácido ortofosfórico, también llamado simplemente ácido fosfórico, es un compuesto inorgánico muy importante en bioquímica y medicina. Estos fosfolípidos se dividen en dos grupos, los que vienen siendo los fosfoglicéridos y los y los esfingolípidos. En cuanto a lo que vienen siendo los fosfolípidos, glicerofosfolípidos, tienen una propiedad clave que son anfipáticos. Estos tienen una cabeza que es polar hidrofílica y colas apolares hidrofóbicas. Esto le permite formar bicapa lipídica en las membranas celulares. Está además formados por una glicerina más dos ácidos grasos más un ácido fosfórico que constituye el ácido fosfatídico, que es la unidad estructural de los fosfoglicéridos, del cual derivan los distintos tipos al unirse a un alcohol aminado. Como dato, los principales aminoalcoholes son etanolamina, colina y serina. Los ácidos grasos constituyen la parte hidrófoba y el resto la hidrófila. Por tanto, son bipolares, de ahí que se sitúe en la membrana de la bicapa. Abundan en el cerebro. Además, encontramos también en nuestra exposición lo que vienen siendo los esfingofosfolípidos. Estos se componen de esfingosina más ácido graso más un grupo fosfato. La esfingosina y el ácido graso constituyen la ceramida, que es la unidad estructural de los esfingolípidos y que es la parte hidrófoba. Abundan en el tejido nervioso. Aquí podemos ver un poco de su estructura y estos fosfolípidos se denominan o son anfipáticos, como los glicerofosfolípidos. Participan en la estructura de la membrana y en procesos de señalización celular, ¿vale? Estos son complejos. Un ejemplo de eso puede ser, un ejemplo principal, la esfingomielina, que es el único esfingofosfolípido que se encuentra en la mielina que recubre las neuronas. Su cabeza polar es y permite su estructura que sea, que tenga pues esa habilidad o esa, aunque sea anfipática. Encontramos también lo que viene siendo aquí los glucolípidos eh, que contienen azúcares glúcidos, ¿no? Más conocidos como glúcidos. Son un tipo de lípidos complejos saponificables que, a diferencia de los fosfolípidos, no tienen un grupo fosfato, sino que llevan uno o más azúcares, denominados glúcidos, como parte de su estructura. Son fundamentales en el reconocimiento celular y en las membranas, especialmente el sistema nervioso. Estos, como lo dijimos ya entonces, forman parte de la cara externa de la membrana plasmática y participan en el reconocimiento celular y además ayudan en procesos de adhesión celular y señalización inmunológica. ¿Vale? Estos glucolípidos se dividen en lo que vienen siendo los gliceroglucolípidos y esfingoglucolípidos. Como primera instancia, los gliceroglucolípidos, ¿en dónde se encuentran? Son muy comunes en membranas de cloroplastos de plantas y algas y también en algunas bacterias. Participan en interacciones célula-célula y procesos inmunológicos. En cambio, además, los esfingoglucolípidos abundan en las neuronas y glóbulos rojos y además se encuentran en la cara externa de las membranas y se clasifican en cerebrósidos y gangliósidos. Los esfingoglucolípidos además es un subtipo de glucolípidos que tienen gran relevancia en el sistema nervioso y en la membrana celular de animales, especialmente en humanos. Están formados por una ceramida unida a un glúcido. Puede ser cerebrósidos
El glúcido es un monosacárido, la glucosa o galactosa abundan en las membranas de las neuronas y vainas de mielina. Por otro lado, los gangliósidos, el glúcido o un oligosacárido complejo abundan en las neuronas y glóbulos rojos. Se encuentran en la cara externa de las membranas. También tenemos y pasamos a otra sección importante de los lípidos y vámonos ya a los lípidos insaponificables, ¿vale? Que son aquellos que por hidrólisis no dan ácidos grasos y por tanto no realizan la reacción de saponificación. Estos no tienen enlaces de ester, por eso no liberan ácidos grasos y al ser tratados por hidróxido de sodio o potasio, además, aún así son hidrofóbicos y cumplen funciones biológicas esenciales. ¿Listo? Estos además se dividen en tres, en esteroides, en terpenos y prostaglandinas. En cuanto a los esteroides, estos comprenden dos grupos de sustancias derivadas de la membrana ciclopentano peridrofentantreno, los esteroles y las hormonas esteroideas. ¿Listo? Son además derivados del ciclopentano peridrofentantreno o esterano, más conocido como esterano, para ahorrarnos ese nombre tan largo, y son moléculas más activas que intervienen en el metabolismo celular. ¿Sí? Así entonces los esteroides, según mi clase de química, son esteroides que poseen un grupo hidroxilo unido de carbono 3 y una cadena alifática en el carbono 17. Los esteroles son el grupo numeroso de los esteroides. Los principales esteroides son el colesterol, los ácidos biliares, las vitaminas D y el astradiol. Y cabe decir también que el principal es el colesterol, ¿no? Dentro de este grupo, que forma parte de las membranas celulares y se sitúa entre los fosfolípidos, fijándolos para dar estabilidad a la membrana. Encontramos también dentro de los lípidos insaponificables los terpenos, que están formados por la polimerización de moléculas de moléculas de isopreno, 2-metil, 1,3-butadieno. Son lípidos vegetales, son derivados del isopreno C5H8 y se encuentran en plantas como aceites esenciales, resinas y pigmentos. Aquí podemos ver su estructura y según el número de moléculas de isopreno se denominan pues como monoterpenos. 2 unidades de isopreno componen los aceites esenciales de muchas plantas que les dan olor y sabor, como el mentol, ¿no? También tenemos los diterpenos, que son 4 unidades de isopreno. Un ejemplo de ello es el fitol de la clorofila. Otro viene siendo el triterpenos, que son 6 unidades de isopreno. Un ejemplo de ello son los precursores del colesterol, ¿vale? Así además tenemos tetraterpenos, que son 8 unidades de isopreno. Un ejemplo de tetraterpenos puede ser los pigmentos como la xantofila y los caroteno. Y tenemos los politerpenos, que son muchas unidades de isopreno. Un ejemplo de ello es el caucho. Tenemos también de seguido lo que vienen siendo dentro de los lípidos insaponificables las prostaglandinas, que son una clase especial de ácidos grasos insaturados. Son además hormonas locales sintetizadas en el mismo lugar donde ejercen su acción a partir de los lípidos de las membranas. Son vasodilatadores arteriales relacionados con inflamaciones
y provocan agrandamiento plaquetario e intervienen así en lo que viene siendo la contracción de la musculatura lisa. Aunque derivan de un ácido graso, su estructura cíclica y su función como moléculas señalizadoras las clasifican como lípidos insaponificables. Estos tienen unas características claves, contienen, como vemos aquí, un anillo de 5 carbonos, se sintetiza localmente en los tejidos en respuesta a estímulos y tienen una vida media corta, es decir, y efectos pues muy específicos. También regulan el diámetro de los vasos sanguíneos, aumentan la sensibilidad al dolor, ojo, y generan fiebre e inflamación local, así como participan en la regulación del flujo sanguíneo renal y el equilibrio hídrico, muy importante. Así entonces finalizamos con lo que viene siendo la clasificación de los lípidos, saponificables e insaponificables. Ahora vamos con una pregunta diferente. Vamos con la pregunta número 3, que nos dice qué importancia tienen los lípidos de los alimentos. Bueno, aquí podemos ver 3 funciones principales. Primera, su función enérgica. Segunda, su función estructural. Y tercera, su función dinámica o biocatalizadora. Vamos a comenzar con su función enérgica. Son la principal reserva de energía del organismo, ya que proporcionan 9,4 kilocalorías sobre gramos. Si utilizásemos los glúcidos como elemento de reserva, nuestro peso aumentaría mucho, lo que dificultaría la movilidad, ya que estos proporcionan 4 kilocalorías sobre gramos. Esta función es propia de los ácidos grasos y aciglicéridos. ¿Vale? También en cuanto a su función estructural, estos forman, como ya lo dijimos, parte de las membranas celulares, los fosfolípidos, glucolípidos y colesterol. Además, tienen un revestimiento impermeabilidad como los séridos y una protección térmica y mecánica, como vienen siendo las grasas, que son un buen aislante térmico. Aquí vienen siendo un ejemplo como las focas en situaciones frías como en los polos, polo norte, polo sur. En cuanto a su función dinámica y biocatalizadora, podemos decir que tienen vitaminas lipídicas, ácidos biliares y hormonas esteroides. Los ácidos grasos transportan las grasas y facilitan la absorción intestinal. Además, algunas otras de las funciones que tienen los lípidos son la producción de hormonas esteroideas, así como brindar protección y aislamiento mediante la grasa subcutánea, y desde el punto sensorial mejoran además el sabor, la textura y el aroma de los alimentos, lo cual es muy importante. Pasamos entonces a la pregunta número 4. ¿Por qué son importantes los lípidos en la alimentación a nivel orgánico y nutricional? Ok, a nivel orgánico podemos decir, primero se convierte en la fuente de energía, como ya lo dijimos, más densa, eh, ya que aporta 9 kilocalorías sobre gramos. Son esenciales cuando hay un mayor gasto energético o ayuno prolongado. También mediante la construcción de membranas celulares, los fosfolípidos y colesterol forman parte de todas las membranas celulares, controlando la fluidez y el paso de sustancias. Como punto 3 podemos decir como producción de hormonas. El colesterol es el precursor de hormonas esteroideas, tanto como la testosterona, los estrógenos y el cortisol, muy importante. 4. El aislamiento térmico y protector, pues el tejido adiposo protege órganos vitales como lo que viene siendo el corazón, los riñones, y mantiene la temperatura corporal. Además, como punto quinto podemos decir que es precursores a nivel orgánico, pues precursores de moléculas biológicamente activas, pues participan en la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos
y tromboxanos, medidores de inflamación, la presión arterial y función inmunológica. Y a nivel nutricional, o dieta y salud, podemos decir primero, pues el transporte y absorción de vitaminas liposolubles son esenciales para absorber vitaminas como la A, la D y la E y la K, que no se disuelven en el agua. Segundo, mediante la regulación del apetito y la saciedad, los lípidos retrasan lo que viene siendo vaciamiento gástrico prolongado, la sensación de saciedad y regulando el apetito. 3. Mejora del sabor y la textura de los alimentos. Aporta entonces palatabilidad y aroma, favoreciendo a una mejor aceptación de la comida. Y por último, salud cardiovascular. Cuando son saludables, los ácidos grasos esenciales, como el omega 3 y el omega 6, son antiinflamatorios. ¿Listo? Entonces estos protegen al corazón y al sistema nervioso. Vamos entonces a dejar aquí hasta el punto número 5 de nuestro primer taller de lípidos y carbohidratos. Después continuaremos con la segunda parte hasta la pregunta número 10. Muchísimas gracias.